buenas tardes, estamos en este nuevo episodio de Las Voces de la Transformación. Y hoy está con nosotros una invitada de lujo, nada más y nada menos que la senadora Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. Sé que eres candidato también al Senado de la República y me da muchísimo gusto. Al contrario, gracias por acompañarnos y vamos a entrar aquí con un breve video de su trayectoria y ahorita regresamos. Olga Sánchez Cordero es licenciada en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Política Social y Administración. Fue la primera mujer notaria por oposición en el entonces Distrito Federal, así como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito legislativo fue diputada constituyente de la Ciudad de México y posteriormente como senadora de la República, donde fue presidenta de la mesa directiva. Además, se desempeñó como la primera mujer en asumir el cargo de secretaria de Gobernación. A la par, se ha empeñado como docente y ha recibido varios reconocimientos de instituciones tanto nacionales como internacionales. Después de este video me gustaría nada más para la audiencia que nos platicara un poquito de cuál es su historia. ¿La mía personal? Así es. Pues mira, yo ingresé a la Facultad de Derecho en la mitad de los 60. Cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho, me di cuenta de que las normas, sobre todo el Código Civil, incluso la Ley de Amparo y muchas otras disposiciones normativas, eran totalmente discriminatorias y totalmente asimétricas y desiguales en contra de la mujer. Claro. Y entonces, pues a partir de entonces, yo ya me dije a mí misma, ya no puede seguir la normativa de esta manera, porque no es posible que se tengan más derechos por parte de los varones que por parte de las mujeres. Entonces empezamos a trabajar y me recluté en los movimientos feministas de izquierda desde los años 60. Okay. Los movimientos de izquierda, y quiero decírselos a tu auditorio, y no me cansaré de repetirlo, los movimientos de izquierda dieron cabida a los derechos y libertades de las mujeres. Los de la derecha nunca han sido pro derechos de las mujeres, ni tampoco de las libertades. Ellos tienen un concepto patriarcal de propiedad de la mujer inaceptable, inadmisible para mí, y por eso yo siempre me fui a los movimientos feministas que estaban en la izquierda, porque ayer estaban las libertades y ahí estaban nuestros derechos. Desde los 60. Desde los 60, tengo 60 años en esto. Y desde ahí... 60 largos años en esto. ¿Y desde ahí empezó en la política? No. La política vino a mí, yo no llegué a la política. Okay. Fíjate, después de eso, yo terminé mi carrera, me fui a un posgrado en Gran Bretaña, regresé y en ese momento, curiosamente y coyunturalmente, estaba uno de los grandes amigos y compañeros de mi madre de la Facultad de Derecho de los años 40, y era el director en el año de 1976, que era Pedro Astudillo. Cuando yo regreso de la Gran Bretaña, lo primero que me dice es que si yo quiero ser profesora y encargarme de los 11,000 alumnos, 11,000 alumnos que estaban en la Facultad de Derecho. Yo tendría 27 o 28 años. Entonces yo le dije que con mucho gusto me convertí en su secretaria académica, y entonces en esa posición yo revisaba los expedientes y todas las inscripciones, los exámenes, los jurados de examen profesional con los diversos maestros, y en ese momento había 11,000 alumnos y 600 profesores. Okay. Y era mi responsabilidad, la responsabilidad de sacar adelante las inscripciones, sacar adelante todo lo que se requería para el alumnado, la matrícula, ¿no? Y en ese tiempo, cuando yo estudié, éramos aproximadamente el 10% de mujeres. Cuando yo regresé... 10%. 10% nada más. Cuando yo regresé de Gran Bretaña era alrededor de 12 o 13%, no mucho más. Posteriormente, yo dejo la facultad, termino con el director de la facultad, me nombra directora del Seminario de Sociología, pero yo me retiro para poder prepararme para el examen de oposición de notaria pública.
Mi padre era notario, yo había estado con él permanentemente en su notaría desde muy pequeña, te estoy hablando 10, 12 años que yo lo iba a acompañar y que iba a pegar timbres y que iba a coser los testimonios. Entonces, bueno, para mí no era algo ajeno la notaría. Yo me empecé a preparar y pues coyunturalmente nuevamente presenté mi examen de notario, son 2 exámenes, uno de aspirante y uno de oposición, y resulté triunfadora en el examen de oposición y entonces obtuve mi patente de notaria en el año de 1984. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que la Ciudad de México tiene exámenes de oposición sumamente rigurosos y con examen oral, escrito, en fin, es muy completo el examen. Me hice notaria, estuve como aproximadamente 10 años de notaria. Okay. Y en 1993, prácticamente para cumplir los 10 años de notaria, me llaman para incorporarme al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Yo, la verdad, dudaba mucho porque mi esposo, que también era notario, me decía, bueno, a ver, ya tienes aquí pues tus clientes, tienes un horario muy flexible, claro, para ver a tus hijos y tienes éxito, ¿para qué te vas allá a los tribunales? Entonces yo le dije, no, yo sí quiero irme a los tribunales porque de alguna manera quiero ver la otra cara de la justicia. Claro. Aquí hacemos la prevención, pero allá hay conflicto, ahí resolvemos los conflictos y las controversias que se presentan. Claro. Entonces me fui al Tribunal Superior de Justicia, Okay. Ahí estuve. ¿En qué año fue eso? En el 93. 93. Justo 10 años, porque yo me hice notaria los primeros 2 meses de 84, entonces era ya todo 93, prácticamente los 10 años de notaria. Entonces después, ahí en el Tribunal Superior de Justicia, estuve trabajando muy contenta con 2 grandes civilistas, Eloy Fuentes Cerda y Olga Cárdenas de Ojeda Paollada. Okay. Y que se hicieron grandes amigos míos, los 2. Funcionaba la sala muy bien, no teníamos problema. Nadie tenía un protagonismo. No, fluía y hacíamos todo, prácticamente todo por unanimidad. Algunos votos particulares, pero nada importante de votos particulares. Okay. Y posteriormente, el presidente Zedillo, como tú sabes, hizo la reforma al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí, pues, en lugar de, como lo hice en el Tribunal Superior de Justicia, de que a mí me llamaron para el tribunal, pues yo busqué estar en la lista de los 18. Okay. Que iba a proponer el presidente Zedillo al Senado de la República. Te puedo decir que yo no conocí a Zedillo hasta tiempo después, varios años después, pero pues él tenía conocimiento de mi currículum. No era un tema de amistad, mucho menos. Él no tuvo ninguna amistad con los que propuso. Así te lo digo. Los mejores perfiles. Bueno, gracias a Dios, porque claro, a mí me tocó. Claro. ¿No? Entonces, pues yo había sido la primer notaria, estaba estudiando, había tenido un posgrado, había sido secretaria de la escuela, me había preparado mucho para el examen y había sido magistrada del Tribunal Superior. Entonces yo traía ya una carrera. Las mejores credenciales. Pues algunas de ellas. Y entonces me propone en los 18 nombres y la verdad de las cosas que éramos básicamente 3 mujeres. Entonces yo creo que yo competía con las otras 2 mujeres. Pero realmente yo tuve éxito en integrarme a la corte. Una era magistrada, la otra era una chica muy inteligente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero finalmente ya fíjate que falleció muy joven, por cierto. En paz descanse. Y entonces lo que pasó fue que logré entrar, pero logré entrar como, 10 hombres y una mujer, como única mujer, wow, en la integración de la primera
la primera integración de la novena época del presidente Zedillo. Y sí puedo decirte que fueron muy cordiales, muy atentos los señores ministros, pero había dejos de verme no tan, ¿qué te diré?, tan preparado o capacitada como ellos. O sea, había ese dejo, ¿no? A ver. La veían un poco hacia abajo. No te podría decir que hacia abajo, pero yo sí sentía, Okay. ¿no? Una especie de casi, a ver, pobrecita niña, ¿no? Porque era muy joven, yo tenía, bueno, en ese tiempo, yo sé que tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 30 años. 30 años. No, yo tenía para ese entonces 46 años, 47. Joven. Pero muy joven para Claro. ser ministra de la Corte. Claro. Muy joven. Muy joven. Entonces ellos eran ya mayores, algunos tenían 60, otros 70 años de edad. Don Juventino y don Vicente tenían 70 años. Don Juan Díaz Romero tendría 60 medios, don Humberto también. O sea, eran gente ya mayor. Claro. Y por supuesto a mí me veían más pequeña, Claro. por decirlo menos. Okay. Entonces, pues yo preparaba muchos asuntos con mucho esfuerzo, los presentaba, y hay veces que me lo dejaban en lista. No sé si me lo dejaban en lista de manera intencional o la verdad es que ellos querían listar un asunto muy similar antes, entonces ellos se llevaban el crédito del precedente, del primer precedente. Eso no me molestaba a mí, con tal de que saliera. Claro. Con tal de que saliera el precedente, pero mis secretarios sí se ponían muy enojados. No, es precedente de nosotros, porque el equipo. No, les decía yo, no se preocupen, ya nos tocará. Además, le digo, pues es un ministro que hay que tenerle su consideración, es un ministro mayor, en fin, todo esto, ¿no? Claro. Yo los trataba de convencer, a veces no los convencía tanto, pero ahí vamos, ¿no? Caminábamos. Y allí fue donde yo hice mi mayor esfuerzo por los derechos de las mujeres. Ahí sí, yo, la verdad, como ministra, creo que mis precedentes y todo lo que hicimos ahí en la Corte en beneficio de las libertades y de los derechos y de la igualdad y de la no discriminación para la mujer fue realmente un tema que salió y salió muy bien con muchos precedentes importantes. No, totalmente. Y eso da pauta a la siguiente pregunta que también quiere la audiencia. Estuve 21 años en la Corte. 21 años, sí. Salí pues de 60 y prácticamente de 65, 66 años. Okay. De haber ingresado, no 66 años o 67, de haber ingresado a los 46, 46. 46. De los 46 a los 67. 21. ¿Y de ahí ya se va usted al Senado? No, fíjate que no. En ese momento vino lo que es la Asamblea Constituyente. Okay. Me invitan a la Asamblea Constituyente de la primera Constitución de la Ciudad de México. Me invitan para que yo redactara y me tocaron los derechos humanos. Okay. Me tocó la Comisión de Derechos Humanos y me tocó la Comisión de Poder Judicial, que era lo que yo mejor conocía. Tu expertise. La realidad era que era mi expertise más que otra cosa. Y ahí hicimos muchas cosas en los derechos humanos, creamos derechos humanos de segunda, tercera, cuarta, quinta generación, si se puede hablar de esos derechos humanos, el derecho humano al olvido, por ejemplo, ¿no? Claro. O el derecho humano a no olvidar también. Sí. Entonces, y otros muchos derechos humanos que ahí se establecieron, muy interesante. Y cada día tenemos más derechos humanos y cada día vamos teniendo nuevas generaciones de derechos. Entonces es interesante cómo va evolucionando la materia de derechos humanos en nuestro país y en el mundo. Porque normalmente se habla de la primera generación, pero hay segunda, tercera, cuarta, quinta. Cuarta, yo creo que cuarta y a lo mejor hasta ya quinta. Mira, ahora estamos hablando del derecho humano a la paz. Que es importantísimo. Derecho humano a
a la seguridad pública. Claro. O sea, son derechos humanos que antes no se manejaban como derechos humanos, pero son derechos humanos. Tú Claro. tienes el derecho humano de vivir en una sociedad en paz, tienes el derecho humano de vivir en una sociedad segura, ¿no? Totalmente. Entonces son derechos de tercera, de cuarta generación que se van conformando de acuerdo a la evolución de los derechos. Claro. ¿Y qué nos puede decir usted, por ejemplo, de la agenda de la 4T en cuanto a derechos humanos y estas generaciones? Bueno, la agenda de la 4T fue importantísima. En este sexenio se consolidaron varios derechos humanos de segunda y tercera generación, yo diría de tercera generación. Un derecho humano universal es la pensión universal para adultos mayores. Claro, Ese es un derecho humano. claro, ¿Por qué? Porque una vez que tú seas ya adulto mayor, tienes derecho a tener esta pensión. claro, Entonces es un derecho humano. Pero también tienes un derecho humano a las becas, por ejemplo, cuando eres una persona que no tienes las posibilidades de estar en una universidad privada. Pero fíjate una cosa, ¿por qué me fui yo a la izquierda? Además de los movimientos, digamos, feministas. Me fui a la izquierda por los movimientos sociales, precisamente. ¿Qué se hizo en estos 30 y tantos años de periodo neoliberal? Empezó indiscutiblemente, el año en que empezó fue el sexenio de Miguel de la Madrid. Todo el mundo dice que con Carlos Salinas, no. Fue con Miguel de la Madrid. claro. Desde que él entró a la presidencia de la República, empezó con el problema, o más bien el programa neoliberal. Entonces, ¿qué aconteció? Pues que las universidades, y qué bueno, hay muchas universidades privadas, pero la educación, sobre todo la educación superior, se privatizó. Claro, ¿Qué más se privatizó? Se privatizaron también la salud de los salud. mexicanos, la salud pública. Sí, la salud es un tema en donde hoy en día, ¿cuánto te cuesta un hospital privado? Nada más llegar al hospital. no, carísimo. Llegar al hospital. Entonces, tenemos que apostarle a la salud universal. Claro, Tenemos que apostarle a la educación universal, gratuita, Claro. laica, Claro. como lo establece nuestra Constitución. Y la reforma del artículo 3 constitucional, el derecho humano a la educación, ahí está considerado como un derecho humano, porque es un derecho social, sí, pero es un derecho humano. Un derecho humano, el acceso a la educación pública, gratuita, laica, científica, en fin, totalmente. con perspectiva de género, con Claro. perspectiva de infancia, con perspectiva de personas con discapacidad, una educación inclusiva. Totalmente. ¿Y cómo ve? Hace rato platicamos fuera de las cámaras de que ya tendremos a nuestra próxima presidenta mujer de este país. ¿Qué ve usted? ¿Cuál es su visión de estos derechos con el gobierno de la próxima presidenta? Mira, yo te quiero decir algo, que yo estoy muy ilusionada y muy entusiasmada. Primero, porque yo tengo 60 años, como yo te decía, empecé en 1965 con los movimientos feministas, Sí, sí. ya algo de tiempo, Sí, 60 sí, sí. años es algo de tiempo. Gracias. Y en estos 60 años, bueno, el sueño, en uno de los sueños más anhelados, y hoy un sueño que se va a realizar a partir del 2 de junio y tomará protesta como presidenta de este país el 1 de octubre, Así es. es precisamente el tema de que va a llegar una mujer a la presidencia de la República, y es que pues es un sueño hecho realidad. Sí. Histórico. Es histórico. Y yo tengo también mucha ilusión. Ella es una mujer muy preparada, es una mujer que gobernó muy bien la Ciudad de México, Claro. Científica también. es una mujer científica, pero también es una mujer muy humanista. Le apuesta al medio ambiente. Sí. Ella tiene un doctorado en la Universidad de Berkeley en Ingeniería del Medio Ambiente. Ella también es física de la UNAM. Entonces ella le va a apostar a la educación, a la academia, Claro. a la investigación, a la tecnología. Ella seguramente va a alfabetizar a este país digitalmente. Claro. Entonces, yo tengo ya una ilusión impresionante de que llegue ella, porque ella es de otra generación a la mía.
es de la generación que viene. ¿Por qué? Porque ella es una científica, es una mujer honesta, es una mujer inteligente. En fin, creo que reúne muchísimas cualidades. Además, le va a apostar a la consolidación de la salud pública universal. Así es. Y pues se va a implementar unas reformas para ver, o la iniciativa, para ver cómo podemos acercar más el Poder Judicial a la población, a la ciudadanía. Cercano a la gente. Es que tenemos que estar cercanos a la gente. Claro. No podemos ser una burbuja ya, un poder judicial, burbuja, un poder legislativo, ay no, que son senadores y diputados inaccesibles. No. Nosotros tenemos que estar trabajando para la gente. Claro. Tenemos que estar en territorio y tenemos que hacer la justicia, la ley, la política cercana a la gente. Totalmente. Esa es la gran diferencia. Totalmente de acuerdo. Perfecto, pues vamos a entrar ya a unas preguntas un poco más personales. Vamos a empezar con una pregunta que quiere escuchar aquí la audiencia, que es, ¿qué consejo ha marcado su vida? Bueno, a ver, sobre todo para las mujeres. Ustedes pueden hacer realidad sus sueños. Claro. Siempre y cuando tengan dos cosas. Una, tengan un objetivo muy claro, se propongan ese objetivo muy claro, esa meta, y también la manera de llegar a esa meta. ¿Cómo es la manera de llegar a esa meta? A veces difícil, desde luego con mucha preparación, con mucho estudio, Claro. para llegar a estas posiciones, pero también con mucha voluntad personal para hacerlo. Porque si no se tiene la voluntad, si tú te das por vencida en el camino, pues ya no vas a llegar a tu objetivo. Claro. Si la doctora se hubiera... No, tienes que llegar al objetivo. Claro. Si la doctora se hubiera distraído en otras cosas, no llega. Pero ella tenía un proyecto muy claro, tiene un proyecto de nación que le estamos ayudando a construir. Yo le estoy ayudando a construir en el tema de mujeres. Pero entonces ella tiene esto y ya había yo participado en otro plan de gobierno que hizo Morena, el partido Morena. Pero hoy tenemos también este otro plan que va a salir como resultado de los diálogos que estamos haciendo en todo el país y con todos los... en Cancún próximamente. Sí, el lunes. en Cancún el lunes próximo, y que bueno, pues ya estamos para cerrar la campaña, pero hemos hecho mucho camino. Yo en lo personal he hecho 50 foros, poco más de 50 foros, con afromexicanas, con comunidades indígenas, mujeres de comunidades indígenas, con agraristas, con académicas, investigadoras, estudiantes, policías, la Policía de la Ciudad de México, y cada una de estos grupos sociales, de estas mujeres en los distintos grupos sociales, tiene muy diversas aspiraciones, pero también problemáticas, opiniones. Y yo te puedo decir, por ejemplo, las agraristas lo que quieren es acceder a los títulos de propiedad o a los títulos ejidales y a los títulos de las tierras comunales, porque no se les permitía. El Código Agrario decía que solamente al varón, la herencia era al varón, al primogénito varón. Entonces ellas ahorita ya tienen posibilidad de heredar estas tierras de parte de sus maridos. Un gran logro. Gran logro. Y por supuesto entonces están buscando la titularidad de la tierra. Además, el registro de las tierras en el Registro Agrario Nacional. Y están también, otra cosa que también están muy en contra de los intermediarios, porque los productos que ellas con su trabajo producen en la tierra, los intermediarios se llevan la mayor parte de las ganancias. Entonces quieren limitar, quieren comercializar ellas mismas sus productos, claro. y que no haya intermediarios que se lleven la mejor parte. Claro. Y también hablé con las mujeres afromexicanas, y estas mujeres pues lo que quieren es inclusión. También sufren violencias en las comunidades afros, pero quieren inclusión, quieren que se les visibilice, porque por una parte habían estado inclusive visibilizadas. Nosotros siempre nos referimos a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, pero escasamente nos referimos a las comunidades afromexicanas.
Entonces también vamos a avanzar en eso. Totalmente. Las científicas también me han dicho cosas interesantísimas. Por ejemplo, ellas tienen mucha dificultad en patentar sus investigaciones. Ok. El Proceso actual. Mira, si eres hombre, te cuesta menos trabajo. Nada más por el hecho de ser hombre, te cuesta menos trabajo registrar una patente que si eres mujer. Porque pareciera que las mujeres no somos grandes inventoras y grandes científicas, ¿no? Ese es también un estigma que queremos erradicar. Claro. Hay toda una trayectoria y toda una agenda por cubrir. Muchas gracias. Y digo, nada más para terminar aquí con una última pregunta personal. ¿Qué música escucha usted? Ay, me encantan los Beatles. ¿Ah, sí? Ay, sí, me encantan los Beatles, me encanta José José, me encanta Julio Iglesias, me encanta Frank Sinatra. Claro, ustedes ya no son de esa generación. No, pero es muy buena música. Pero es maravillosa la música de los Rolling Stones, de todo. Porque me recuerda mucho a mis años de adolescente, allá en los años 60, y de juventud. Y sobre todo, bueno, mi máximo era Frank Sinatra, Frankie, ¿no? Es muy bueno. Sí. Un clásico. Fíjate, yo estuve en Londres cuando ya estaba él, por supuesto, ya había fallecido hacía tiempo. Él era de 1914, y yo estuve en Londres en el 2014. Ok. Y ahí estaban en un teatro haciéndole un gran homenaje a él, ¿no? De sus 100 años de vida, bueno, de 100 años de su nacimiento. Sí. ¿Y qué crees? Más que de vida de su nacimiento, porque ya había fallecido. Claro. Pero ¿qué crees? Con este tipo de magias electrónicas, estaba la orquesta en vivo, en el teatro, la orquesta en vivo, pero él estaba como con un video, pero con un video en donde salía del espectacular. Realidad aumentada. Era un video donde prácticamente se veía él, su figura nada más, en el escenario, con el micrófono. Wow. No, bueno, yo dije, esto ya es magia, sí. Esto ya es magia, ¿no? A 100 años de su nacimiento, no, 2014. Él era de 14. Muy bien, pues excelente, pues muchas gracias por la entrevista, por esta oportunidad. No, gracias a ti. Las y los quintanarroenses querían escucharla, así que muy agradecidos con usted. Se me olvidó. Sí. Se me olvidó. Manzanero. Manzanero también. Excelente. Ahí para que la audiencia lo sepa. Muchas gracias por la oportunidad. Ya estamos cerrando este episodio de Las Voces de la Transformación. Y bueno, queremos aprovechar también para decirle a la audiencia si usted tiene redes sociales para que también la puedan seguir. ¿Cómo no? Tengo Instagram, tengo TikTok, y también tengo Twitter. Facebook. Fíjate que no he entrado en Facebook, no sé por qué. Ya eran demasiadas plataformas y me hacía bolas con todas. Ok, pero entonces Twitter, Instagram. TikTok, Ajá. Y el usuario es... Olga Sánchez Ocor. Olga Sánchez Ocor. Sí. Olga Sánchez Cordero. Bueno, ya me conocen todos. Ministra en retiro, secretaria de Gobernación, senadora de la República, presidenta del Senado y próximamente diputada, que es la única instancia que me faltaba. Excelente. Pues muchas gracias y nos despedimos. Gracias.